Entonces, damos la bienvenida a todos, les agradecemos como siempre su participación, muy especialmente a Carolina que nos acompaña hoy día, Carolina Burto, que para los que no la conocen les voy a leer un poquito de su historia, de quién es ella, a lo que se dedica más bien. Ella es de profesión licenciada de Historia de la Universidad Católica, pero se ha dedicado mucho tiempo a la investigación y estudios. Estudio principalmente lo que tiene relación a emociones, biología y enfermedad. Ella hoy día trabaja como terapeuta integral, usando como herramienta la medicina sintergética, decodificación biológica, psicogenealogía, numerología y PNL. Además, esta chiquilla tiene formaciones en otras áreas como Insight, Tapping, Reiki, Gestalt, hipnosis, astrología psicológica y lo que más me encantó a mí, aplicación de secuencias numéricas de Grigori Grabovoi, que ojalá nos comentes algo de eso porque me encantó eso. Y actualmente se está terminando su formación en geometría sagrada. Como bien, ella es muy, pero muy estudiosa. Y también ella, con todos estos conocimientos, ha ido desarrollando un concepto de bionumerología. Y con eso, digamos, ella dice que le ha permitido crear un modelo terapéutico más completo y certero. Bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde les voy a... Desde el año 2011, además, ella imparte talleres del curso de milagros. Y en agosto del año pasado publicó su libro, Un curso de milagros para recordar. Y ahora ese mismo libro se lo van a publicar en España, así que está muy, pero muy contenta con eso. Y la felicitamos por ese tremendo logro, digamos, publicar en España. Así que te agradecemos, Carolina, tu disposición, digamos, a compartir un poquito de tu conocimiento, porque por el tiempo que tenemos y todo el conocimiento que tú tienes da para muchas otras encuentros. Así que te dejamos con digamos, la pantalla y toda la audiencia a tu disposición. Perfecto. Bueno, primero, encantada de estar acá y de poder compartir con ustedes un poquito de esto de la numerología. Encantada de que hayan venido hartos, porque esa era una de las cosas, irá a venir alguien. Así que estoy muy contenta de que seamos bastantes y podamos aprovechar este momento. Tenemos hasta las 8:30, ¿no? Sí, una hora y media más o menos. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, yo les voy a poner una presentación y la idea es que en esta hora y media que tenemos, obviamente la idea es recorrer los números del 1 al 9 y entender de qué se trata cada uno de estos números, pero van a quedar con dos aplicaciones prácticas que ya van a poder empezar a jugar con eso, que son el número personal y el camino de vida, porque la idea es que puedan usar estos dos aspectos de la numerología y puedan empezar a usarlo con todo. Probablemente van a ver números en las patentes y van a sacarles la numerología, el número de la casa, todo le van a empezar a sacar la numerología y lo van a empezar a interpretar porque es muy, muy entretenido. Entonces yo les voy a poner la presentación. Cuando comparto pantalla ya no los veo, ¿no? Los ves, digamos, en una secuencia, tienes que ir corriendo, digamos, para mirarlos a todos, pero sí los puedes ver. Ya, perfecto. La idea es que yo les voy a ir hablando de los números y vamos a parar, por ejemplo, en el número 5 para ver si tienen alguna duda y seguimos hasta el número 9, para no ir parando en cada número porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Ya? Entonces voy a compartirles la pantalla. Y yo voy a poner en silencio los micrófonos para que no haya interrupción y cuando quieran hablar levantan la manito. Ya. ¿Y qué es lo que están viendo ahí? ¿Un águila? ¿Así? Ya, sí, un búho. Sí, eso, un búho, perdón. Ahora ven la presentación, ¿no? Sí. Soy fanática de los búhos. Ahora se ve, ¿no? Sí. Y se ve... vamos a hacer la presentación con... Ya, ahí estamos. Perfecto. Entonces, la idea es que
con el tiempo he ido desarrollando un concepto que se podría llamar bionumerología, porque yo aplico la numerología mucho a la terapia. Si bien yo no hago una sesión de numerología propiamente tal, aunque a veces me ha tocado hacerla porque hay personas que, por ejemplo, necesitan saber cómo va su empresa o cómo orientar la empresa. De todas maneras, yo siempre la uso como una herramienta en la terapia de decodificación biológica, porque él nos acerca mucho a cómo es la persona, a cuáles son sus aspectos, y ayuda muchas veces a entender cómo se enfrentan a ciertos conflictos que después pueden llegar a ser una sintomatología. Entonces, cuando por ejemplo tenemos una persona que tiene mucha desvalorización, vamos viendo que hay ciertos números, personas que tienen ciertas características numerológicas, que van tendiendo, por ejemplo, a la desvalorización o a una serie de otras cosas o conflictos que vamos a ir viendo, ojalá alcancemos a ver. Entonces, la numerología, así a grandes rasgos, no se sabe bien cuándo comienza a hacerse el estudio de numerología, tampoco se sabe claramente si fueron los griegos o los hebreos los que partieron con el estudio de la numerología, pero sí se sabe que a partir del siglo I después de Cristo se empezó con el estudio de numerología propiamente tal. Hay varias ramas de numerología, como por ejemplo la numerología cabalística, la numerología tántrica, y esta que vamos a ver que es la numerología pitagórica, ¿ya? Las otras dos son muy bonitas, compleja la numerología cabalística sobre todo, y esta es la que más se acerca a nosotros como personas occidentales, la que más se acerca, es más común y más fácil de entender para nosotros este tipo de numerología, la pitagórica. ¿Ya? La numerología en realidad se usa, los números se usan para todo, los números son códigos, y Jung establece que los números son arquetipos de orden universal, y que nos ayudan a entender la conexión entre lo consciente y lo inconsciente. Son arquetipos de orden universal, son arquetipos que ordenan, así como también lo es, por ejemplo, la geometría sagrada, la geometría que compone todo el universo, ¿no es cierto? Son arquetipos que ordenan los campos energéticos de las personas. Entonces, así como nosotros podemos usar geometrías para ordenar ciertos campos, también podemos usar ciertos números para ordenar nuestros campos energéticos. Por eso es importante saber qué energía tiene cada número, porque podemos usar esos números en sanación o podemos usarlos con alguna intención. Ustedes me dicen si voy muy rápido, porque yo hablo un poquito rápido. Y como les decía, en mi experiencia personal, la numerología me ha ayudado muchísimo. La verdad es que es bien sorprendente porque las personas se llegan a reír muchas veces, como que se sonríen, porque yo le digo cosas que no tengo cómo saberlas y las sé a través de la numerología. Entonces se sonríen como diciendo, y esta que es bruja. O sea, realmente llega a ser así, ¿no? Entonces es bien importante para poder entender ciertas cosas, y además sirve mucho como guía para las personas, para que puedan entender ciertas cosas. Yo cuando estudié numerología me acuerdo que me sorprendió muchísimo que yo, por ejemplo, soy de número personal un número 4, y siempre he sido muy ordenada, entonces necesito siempre estar en espacios ordenados para trabajar. Y desde ahí yo me llamaba a mí misma y me decían maniática, ¿no? Mi marido me decía que era un poquito maniática. Y cuando yo descubrí que en realidad, siendo un número 4, yo necesitaba del orden y de la estructura y del equilibrio para trabajar y desarrollarme, entendí que en realidad yo no era maniática. Entonces me acepté e integré ese aspecto mío, y ya dejé de decirme a mí misma maniática. Entonces ahora entiendo que yo, para trabajar en un espacio o para hacer cualquier cosa, necesito que ese espacio esté ordenado, necesito ese orden, ese equilibrio y eso que esté en el espacio. Entonces para mí fue bien sorprendente poder integrar esos aspectos. Entonces la numerología además sirve justamente para que las personas conozcan esos aspectos inconscientes y los puedan integrar. Y al integrarlos dejan de luchar contra eso. Entonces desde ahí podemos desactivar bastantes conflictos. ¿Ya? En un estudio numerológico completo, nosotros consideramos muchas variables que de cada persona. Podemos considerar el número personal, el camino de vida, el número del alma, de la personalidad, la expresión, el poder, desafíos, realizaciones, las casas, las herencias psicológicas. Incluso se pueden relacionar los números con ciertas partes del cuerpo,
y ver qué es lo que está pasando ahí a veces en patología. Nosotros acá vamos a revisar dos aspectos que son, como les dije al principio, el número personal y el camino de vida, ¿ya? Los números en general, los aspectos numerológicos se pueden vivir en coherencia, en exceso o en carencia. Ya cuando se vive en coherencia está todo bien, la persona acepta esos aspectos, los tiene integrados, se acepta, se autorreconoce y de esa manera puede vivir armónicamente con esos aspectos. Cuando los vive en exceso, evidentemente es un exceso de ese número y tiende a ser, por decirlo así, entre comillas, lo negativo del número. No es ni negativo ni positivo, pero para darme a explicar. Y en carencias cuando no vemos esos aspectos muy claros en la persona, y a veces uno se los plantea y en realidad se dan cuenta que efectivamente tienen esos aspectos y empiezan a encontrarse con esos aspectos, lo que es muy lindo porque empiezan a valorizarse desde ahí, empiezan a darse cuenta que efectivamente esos aspectos están en ellos. ¿Ya? Entonces yo pongo acá que la numerología sí te permite efectivamente mirar e integrar amorosamente tus propias fortalezas. Entonces vamos a dar un ejemplo acá de lo que es el número personal y lo que es el camino de vida. Y por ejemplo acá tenemos una fecha de nacimiento del 24 del 11 de 1992, y el número personal es ese 24 de acá. Entonces el número personal vendría a ser la suma del 2 y el 4, o sea el número personal de esta persona es un 6. ¿Ya? Yo ya les voy a explicar qué es lo que es el número personal y qué es lo que es el camino de vida. El camino de vida es la sumatoria de cada uno de los números de la fecha de nacimiento. Y acá está desglosado que sería esta sumatoria, ¿no es cierto? Y nos va a dar esa sumatoria un 29, y finalmente tengo que reducirlo, me va a quedar un 11 y me va a quedar un 2. ¿Ya? Entonces esta persona podríamos decir que tiene un número personal 6 con un camino de vida 2. ¿Ya? Entonces es importante que la sumatoria se haga de la manera que está acá, a pesar de que nos va a dar igual. Entonces si yo acá sumo todo así, 24 más 11 más 1992 me va a dar el mismo número, pero este número anterior va a cambiar. No va a ser un 11-2, sino que puede ser otra cosa. Y es importante este número anterior porque acá yo estoy sabiendo que esta persona viene a ser un 2, pero viene de un 11. Y eso tiene características distintas. No es lo mismo ser un 2 purito que ser un 2 que viene de un 11, por ejemplo. Tiene características distintas. Eso lo vamos a ver en otro conversatorio cuando ahondemos más en estos aspectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el número personal? El número personal va a representa las características que yo traigo, lo que soy, lo que ya tengo afianzado. ¿Ya? Es tu potencial, ya viene contigo. Es algo que ya está desarrollado y es algo que nos ayuda a conocernos. Y el camino de vida es lo que venimos a desarrollar, lo que venimos a aprender, lo que venimos a recorrer. Entonces es importante conocer ese camino de vida, porque muchas veces tendemos a quedarnos mucho en el número personal, porque son las características que tenemos y las que a veces reconocemos, y hay ciertos aspectos, ciertas luces del camino de vida que no alcanzamos a reconocer, y cuando las reconocemos y nos damos cuenta que para allá vamos, entonces empezamos a desarrollar mejor esos aspectos, nos empezamos a encontrar con esos aspectos, entonces empezamos a recorrer este camino desde cuál es nuestro objetivo de recorrerlo. ¿Ya? Entonces conocerlos, estos números nos permite iluminar e integrar aspectos a desarrollar. Entonces vamos a partir con el número 1. Antes les quería decir que, porque siempre preguntan, ¿y qué pasa con el 0? El 0 es un número que potencia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo hablo de un 10, el 10 es un 1 potenciado. El 20 es un 2 potenciado. Entonces el 0 se toma de esa manera, acá. Entonces el 1 como característica tiene, ¿cierto?, la creatividad y la confianza en sí mismo. El 1 es el primer número, desde ahí parte todo. El número 1 vendría a ser el sol, ¿no es cierto?, la energía del Padre. Y su elemento es el fuego, el inicio. Entonces el número 1 es la unidad, el número 1 es un número indivisible, por lo tanto es un número que tiene mucho poder, tiene mucho impulso creador.
es el comienzo de todo lo demás. El número 1 es un punto que inicia, por ejemplo, la geometría. Desde cuando se desplaza el punto se empieza a iniciar la geometría. Se inicia con las figuras geométricas. Y es una semilla, el número 1, que contiene todo el potencial. Y desde ahí, obviamente, como les dije, representa al Padre. Las personas que viven el número 1 en equilibrio generalmente muestran una gran voluntad de vivir. Son personas que están muy valorizadas, que tienen mucha autoconfianza, amor propio, generalmente son líderes, ¿ya? Muchos de ellos no se dan cuenta que lo son, se dan cuenta que lo son, pero no son capaces como de aceptarlo y de desarrollarlo. Pero muchos de ellos son líderes, son muy creativos, son determinados, les gusta recorrer los caminos solos a veces, son bastante independientes, son guías y son rápidos y seguros de sí mismos, ¿ya? Vayan pensando, mientras yo les voy hablando, no sé si tienen lápiz y papel, para que vayan sacando de repente algunos números de ustedes mismos o de repente de hijos o alguien que tengan las fechas, para que vayan viendo si esto los representa o no los representa, ¿ya? O sea, usando, por ejemplo, el número 1 como viéndolo en el número personal, por ejemplo, ¿ya? El número 1, como es la representación de energía masculina, está representada por el hemisferio izquierdo del cerebro, que controla el lado derecho del cuerpo. Entonces, cuando el número 1 está en carencia, y eso es bastante común, se tiende a caer en conflictos de desvalorización, de falta de voluntad. De ahí, visto desde el punto de vista de lo que aprendimos en Sintergética, es un tema de dipolo 1-7, ¿no es cierto? Y ahí coincidiría este número 1 con este 1. O sea, la falta de voluntad, si bien tiene que ver con el 1, también tiene que ver con el dipolo 1-7, con la falta de voluntad. Y en la carencia de este número va a haber carencia de energía yang, cuando está en carencia el número, o sea, de energía masculina. ¿Qué podríamos hacer en el caso de que una persona veamos que está en carencia? Bueno, aparte de explicarle que tiene que encontrarse con esas energías del número 1, ¿no es cierto?, de valorizarse y que tiene todo el potencial para hacerlo, en el caso de sanación podríamos quizás integrar al campo energético de la persona un tetraedro que representa la energía del fuego, ¿ya? Que no está, que en el fondo no, que en el fondo lo que estamos haciendo es potenciar ese fuego con un tetraedro. Y también para avivar ese fuego podríamos usar el aire, que vendría a ser el octaedro. Ya yo les voy a mostrar acá. Este es un octaedro, ¿cierto? Que es energía aire, y este es un tetraedro que en realidad es el triángulo, pero en 3D. No sé si se alcanza a ver. También podríamos esto no está acá, pero todos que somos sintergéticos sabemos que podemos usar los deditos también, ¿no es cierto? Y usar lo que corresponde en términos de aplicar la energía del fuego o del aire. Entonces ya sabemos que a un 1 que está en carencia tenemos que avivarle su fuego, y podemos o aplicar más fuego o aplicar el aire para que avive el fuego. A mí me hace más sentido aplicar el aire que aviva el fuego. Las personas que viven el 1 en exceso, y eso también se ve bastante, son personas que tienden a ser orgullosas, tiranas, soberbias, irritables, intolerables y egoístas a veces, porque solo están pensando en sí mismos, porque son solo ellos los que existen, son indivisibles y son los únicos. Entonces, en estas circunstancias en que una persona está viviendo este fuego en exceso, tendríamos que bajar ese fuego y podríamos usar el elemento agua, que podríamos representarlo con el icosaedro. Les voy a mostrar inmediatamente cuál es un icosaedro, y podríamos usar de nuevo los deditos, ¿no es cierto?, para integrar ese elemento agua. También evidentemente que desde ahí podríamos, y es lo que quizás tendríamos que hacer, consultar con el pulso VAS cuál es lo que necesitamos para que ese 1 no se viva en exceso. ¿Ya? Y yo he llegado a ver que en ambos casos, en carencia o en exceso, es recomendable
hacer la unión del dipolo 1,7. ¿Glorita? ¿Gloria? Sí, ¿Estamos bien o no? sí, súper, Sí, ya. No voy muy rápido, eso pregunto, porque de repente hablo un poco rápido. ¿no? ¿Está Un bien? poquito, Ya. un poquito. Sí, un poquito, ya voy a ponerlo más lento, ¿ya? Voy a sacar los sólidos acá. Este es un icosaedro, no sé si lo ven ahí. ¿Ya? Dame un ratito. Amanda Salicru, ¿quieres hacer una consulta, parece? Levantaste la mano. Sí, discúlpame Carolina, pero me perdí porque estaba entre anotando, sacando la foto para no perderme. Lo que vos estás diciendo del 1, ¿es en general para el personal y el camino de la vida o solo para el personal? Ahí eso se va viendo en la terapéutica. En realidad todo esto se aplica al 1, que lo puedes encontrar en distintos aspectos del estudio numerológico. Porque la persona que tiene un 1 en el número personal o lo tiene en el camino de vida, tiene que tener estas características igual manifestadas, porque el camino de vida, si bien es lo que yo vengo a recorrer, de todas maneras tengo que tener algunas de esas características en manifestación. Les comento para las que están, digamos, apurados tomando nota, es que esto queda grabado y que nosotros lo subimos al canal de YouTube, donde va a estar permanentemente disponible. Así que para que no se urjan, no estén preocupados de eso. ¿Ya? Eso. Sí, qué bueno, Gloria, gracias. Ya, vamos entonces ahora con el número 2. Vayan anotando las dudas que vayan teniendo, porque en el 5 vamos a parar, ya les dije, para que me vayan consultando. Entonces el elemento 2, el número 2 tiene que ver con cooperación, con equilibrio, ¿no es cierto? Primero es el 1 que nace, que genera, que crea, y de repente el 1 necesita un compañero, necesita a alguien que esté ahí. Y está el 2 entonces. Entonces el 2 evidentemente, si viene a ser el compañero del 1, claramente nos va a hablar de que las características del número 2 son de acompañar de personas que necesitan estar con otros. Y claramente el elemento agua, que tiene que ver con las emociones, va a hablarnos de cómo son estos números 2, que efectivamente son personas mucho más conectadas con las emociones. ¿Ya? Entonces el elemento, el número 2 tiene que ver con la energía femenina, con la luna y con energía receptiva. ¿Ya? Tiene que ver con la dualidad y con la polaridad también, con la sensibilidad, con la intuición, con la comunicación, con ser puente, con la simbiosis, con las emociones, con la recepción, con la escucha. Y claramente este número 2 representa la energía de la madre, la energía receptiva, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos padre, ahora tenemos madre. El 2 representa el hemisferio cerebral derecho que controla el lado izquierdo del cuerpo. También el 2 se relaciona con los órganos dobles, por lo que en desequilibrio el número 2 podría desarrollar síntomas en los mismos órganos. Eso es algo que se va viendo con la práctica. Tú puedes ver que una persona que tiene, que es número 2, tanto en el número personal o en el camino de vida, podría tener ciertos síntomas en los órganos que son dobles, si lo viven en desequilibrio. También a veces encontramos que los números 2 que están viviendo este aspecto en carencia desarrollan síntomas en los órganos como mesodérmicos, como las glándulas mamarias, como la pléula, el miocardio. Y en general con lo que tiene que ver con la función de protección en el organismo. ¿Ya? El número 2 vivido en equilibrio, logran conectarse, el número 2 logra conectarse con la energía femenina, receptiva y emocional. Vive las emociones de forma coherente, no se desborda, vive las emociones de forma coherente, logra canalizar sus emociones, las logra vivir de manera sana, las logra integrar. ¿Ya? Las números 2 tienen mucha intuición y se dejan guiar por esa intuición, por lo que sienten, saben dar y recibir equilibradamente, sin invadir el espacio del otro. Pueden comunicar y ser puente.
trabajan con los demás en un espíritu de armonía, equilibrio y apoyo mutuo. Es importante lo que hablo aquí de respetar o sin invadir el espacio del otro, porque a veces nos encontramos con personas que tienen dos, ya sea en el personal o en el camino de vida, que tienden a invadir el espacio del otro en una necesidad de que el otro no lo deje. A veces pasa mucho, por ejemplo, con personas dos, sobre todo en mujeres, que tienden a invadir el espacio personal de la pareja para que esa pareja no los deje. Entonces, a veces, evidentemente, eso provoca problemas porque la pareja se siente un poco agobiada. Y es como que de alguna forma el número 2 tiene que aprender a bailar con el otro sin ocupar el espacio del otro. Tienen que tener una danza coherente sin que invada el espacio personal del otro. ¿Ya? Cuando un 2 está en carencia, y aquí está un poco lo que yo les hablo, depende mucho del otro. Se desespera si no hay un otro. Tiende a buscar pareja constantemente porque necesita siempre estar con otra persona con la cual poder sujetarse. Invade el espacio del otro y se deja llevar muchas veces por la emoción o por la carga emocional de quien lo acompaña. Y no confía en lo que siente. Entonces, en estos casos, podríamos equilibrar el agua, quizás agregando más agua, o bien sacando esta agua con la tierra, ¿no es cierto? Tratando de que esta agua que está en exceso, o sea, que está en carencia, en este caso, ¿no es cierto?, podríamos ponerle quizás un poco más de agua, y ahí hay que ir jugando un poco, entendiendo que todas las personas son distintas y viendo qué es lo que tendríamos que hacer. Si poner más agua, o bien poner el elemento tierra en el caso que haya un exceso. En los que viven el número 2 en exceso siempre se sienten vulnerables. Se sienten vulnerables, son personas que no pueden gestionar bien sus emociones y se desbordan emocionalmente. Llegan a generar una dependencia enfermiza con los demás y a veces toman el rol de víctima. Ese rol de víctima en el que dice, porque tú me dejaste, yo estoy triste, o porque tú no me miraste, yo estoy así. Tienden también a veces a las depresiones y a la falta de autodisciplina. En este aspecto el 2 es bien importante porque, por ejemplo, si tenemos una persona que es 22, ¿cierto? Ahí tenemos 2-2, o sea, hay que poner ojo ahí en qué está pasando en términos de emocionalidad. Si tenemos una persona 20, tenemos una persona con un 2 potenciado. Por lo tanto, también hay que poner ojo ahí cómo está el manejo de las emociones, cómo está esa canalización de las emociones. Y cómo está ese rol de víctima, digamos, si es que la persona tiende a victimizarse o no. Ahora, muchas veces, aquí estamos hablando de dos aspectos, muchas veces en el estudio numerológico, eso tiende a, ese 2, por ejemplo, que puede estar en exceso, puede estar equilibrándose también con otros aspectos del estudio numerológico que podemos ayudarle a mirar. ¿Ya? En el caso del exceso del elemento agua, podríamos, lo que les decía yo, aplicar, por ejemplo, el elemento tierra, y si no, también un hexaedro. El hexaedro es este, es un cuadrado en realidad el hexaedro, no sé si se ve. ¿Ya? Es un cuadrado. Podemos incluso ponerle tierra en el ombligo, ¿no es cierto? Podemos jugar un poco ahí, decirle, oye, mira, ponte tierra en el ombligo, o camina descalza, para que puedas conectarte con la tierra, pero en general esa es la recomendación. También yo he puesto acá que podría ser, y esto creo que no lo he usado, no lo he puesto en práctica, y integrar un dodecaedro, que es el elemento que representa a la madre, para integrar esa energía a la madre, que es la energía que contiene y que abraza. Este es el dodecaedro, muy bonito el dodecaedro. Y así que ella vaya reconociendo la energía de la madre, es decir, que esta figura geométrica vaya entregándole esa energía coherente de la madre, ese patrón, ese arquetipo universal de la madre.
Y en estos casos podríamos también unir el dipolo 2,5, ¿no es cierto? Y el número 3. El número 3 tiene como elemento el aire. El número 3 ya representa al hijo, ¿no es cierto? Al niño y a los hermanos. Ya tenemos al padre, a la madre y ahora al hijo. Y ahí está la tríada, ¿no? La tríada que tanto nos gusta a los sintergéticos, que me enseñaron a que nos gustara tanto la tríada, sí, pero me gusta mucho. Bueno, el 3 es el niño, entonces los hijos y los hermanos, el elemento aire. El 3 va a representar al niño interno. Cuando vemos mucho 3 en un estudio numerológico, tenemos que empezar a decir, bueno, ¿y qué pasa aquí con el niño interno? Cuando se ven muchos 3 por ahí que aparecen en muchas partes del estudio, uno dice, ¿qué pasa con este niño interno? ¿Qué pasó con esta persona cuando era niña? ¿Qué pasa con los hijos, con esta persona cuando tiene hijos? ¿No es cierto? Y el número 3 representa entonces también a la apertura social, la amistad, ¿ya? La transparencia, el renacer, es el aquí y el ahora, el goce, la alegría de vivir, la espontaneidad y la generosidad. Es muy lindo, el 3 es igual que un niño, el 3 goza, el 3 vivido en equilibrio, evidentemente, son personas que gozan muchísimo, que viven el momento presente, el ahora, se conectan mucho con su niño interno, se ríen muchísimo, les gusta dar y recibir desde el corazón, son personas muy creativas, ¿ya? Necesitan desde ese aspecto ser reconocidos y amados, y ellos son de alegría rebosante cuando viven ese aspecto de buena manera, digamos, cuando viven el número en equilibrio. Un 3 en carencia, ¿ya? Es una persona que no es capaz de conectarse con su niño interno, que se puede sentir triste y sin ganas de reír. Entonces, a veces cuando vemos 3 en carencia, cuando nos damos cuenta en la consulta, cuando estamos con la persona de que, por ejemplo, es un 3, y no vemos esos aspectos de alegría, de vivir el ahora, y lo vemos preocupado de otras cosas, nos preguntamos a veces qué pasa con el niño interior, qué pasó con el niño, además, cuando él era niño. Y podemos hacer esa pregunta, ¿qué pasó cuando eras niño? En el 3, en carencia, también hay una sensación de inestabilidad y de dispersión. No logra tener una comunicación sincera, porque el 3, una de las características importantes del 3 es la comunicación. Entonces, cuando lo está viendo en carencia, no logra comunicarse. Y entonces, en estos casos, a veces sería bueno poner la energía sanadora en la parte que es la comunicación, que es el quinto chakra, ¿cierto? Desde donde comunicamos. Potenciar ese quinto chakra, desbloquear el quinto chakra, ver qué es lo que está pasando en ese quinto chakra. También se puede aplicar geometría y unir los dipolos 3, 4. Podríamos usar el octaedro para energizar el quinto chakra y para incorporar más aire, para que este aire se potencie, o sea, haya más aire. ¿Dónde pueden desarrollar sintomatología los 3 también a veces que están viviéndolo en carencia o en exceso? En la garganta y en las cuerdas vocales, ¿ya? También podríamos aplicar un dodecaedro o un icosaedro para que el niño interno sienta el abrazo de la madre y la voluntad del padre, que es importante, porque aquí hay un niño interno que está como un poquito botado. Entonces podríamos aplicar estos dos, madre y padre. ¿Ya? ¿Y qué puede pasar con una persona 3 que está en exceso? Se puede mostrar fría, con mucha superficialidad, ser un poquito snob y ser el centro de mesa y hablar demasiado. Tú cuando ves las personas que tú empiezas a ver a alguien que habla y siempre está como arriba de la pelota y es el centro de mesa y le gusta todo, ve qué pasa ve si esa persona es 3 y si es 3 es una persona que está viviendo el 3 en exceso. Porque el 3 comunica, sí, pero no es el que está arriba de la pelota, digamos, es el que comunica sabiamente, el que comunica creativamente, el que comunica desde la emoción. Cuando está en exceso, está comunicando y un poco para hacerse el payaso y para hacer el centro de mesa, ¿ya? También para frenar ese exceso podríamos aplicar al campo energético un tetaedro, que es el fuego,
para que consuma el aire. El tetraedro de nuevo se los muestro. El triangulito. Y vamos con el 4. El 4, mírenlo acá. Esto claramente, esto aquí, ¿no es cierto? Que este es un cubo que tiene 4 lados. Y inmediatamente nos da la sensación de estabilidad, de seguridad. Las sillas tienen 4 patas y nos sentamos en las sillas con toda la confianza porque nos da toda la confianza de estabilidad y seguridad. Si tuviera 3 patas la silla probablemente no nos sentaríamos, sería un poco raro. O una mesa de 3 patas ya no es tan estable como una de 4. Entonces, dada la estabilidad del 4, representa el elemento tierra, que es la que nos da la estabilidad, ¿no es cierto? Y representa ya a los abuelos. Y ya con el 4 surge la materia, se representa el orden, la estabilidad, se da seguridad y orientación, es la casa ya, ya tenemos casa, digamos, tenemos madre, padre, hijo, y ya tenemos una casa, ¿no es cierto? Es el hogar, es el trabajo, la responsabilidad y la organización. También hay mucha perseverancia en las personas 4, mucha paciencia, mucha lealtad y neutralidad. También hay mucha coherencia en los 4. Y los 4 también son las raíces y lo que nos conecta con la tierra, son los chamanes. Porque el 4 transforma la tierra con su trabajo constante y responsable. Su mente es neutral y es capaz de ordenar y de dar un resultado perfecto, coherente y concreto. ¿Ya? A pesar de que es un número concreto, ¿no es cierto? Y asociado a lo material, al orden y a la estabilidad, de todas maneras hay un aspecto muy espiritual en el 4 que tiene que ver justamente con esa capacidad de trabajo constante y de responsabilidad, de seguir y seguir hasta que se logren los resultados, hasta que se logre materializar un resultado. En el cuerpo el número 4 lo asociamos con el esqueleto y los dientes. A veces pasa que tienes personas 4 que están en exceso, por ejemplo, tienden a rigidizarse y tienen fracturas importantes. El 4 en carencia no tiene disciplina ni capacidad de organización, tiende a dispersarse y a sentirse inestable. ¿Ya? Va a tener miedo a la carencia material y a la falta de estabilidad. El 4 en carencia, bueno, uno se da cuenta porque las personas 4 que lo están viviendo en equilibrio, en general uno les pregunta o les dice, me imagino que tú eres ordenado, inmediatamente dicen sí. O sea, ahí está claro. A veces pasa que te encuentras con 4 que son tremendamente desordenados en lo físico, en lo material, pero te das cuenta que son ordenados en sus aspectos mentales, en sus aspectos del cuerpo, digamos, de su pensamiento, de su forma de pensar. En el 4, en el caso de la carencia, ¿no es cierto?, podríamos darle más elemento tierra y evidentemente decirle que se conecte con la tierra, para que se conecte con esa energía de la tierra y que pueda ir conociendo la energía que está en él mismo. Un 4 en exceso pues, tiende a ser muy rígido y inflexible. Y ahí empieza a pasar con las personas que están muy rígidas, ¿no? que tienen fracturas y que empiezan a tener como sintomatología constantes fracturas o temas de hueso, ¿ya? Son personas que tienden a ser obsesivas por el orden y el trabajo. Entonces, es importante cuando tenemos personas obsesivas por el orden y el trabajo, que ellas mismas a veces se llaman yo soy TOC, dicen yo soy un poquito TOC, que se den cuenta que lo único que está pasando en realidad es que ese número 4, que tiene unas características como las que dijimos anteriormente, lo están viviendo en exceso. Es decir, no están integrando esos aspectos del número 4. A veces son materialistas y avaros y muy controladores, ¿ya? Tienden a tener esta necesidad de que todo esté excesivamente en orden y
y esta rigidez tienden a controlar a todas las personas que están a su alrededor o tratar de controlar todos los aspectos que están alrededor de ellos mismos. Entonces, como les decía, pueden generar síntomas en los huesos y tender a fracturas recurrentes, sobre todo asociadas al primer chakra. En la necesidad de controlar, evidentemente pueden desarrollar obsesiones y estados de ansiedad, y empiezan a generar estados de ansiedad en los cuales, por ejemplo, empieza a pasar que te das cuenta que hay personas que no se atreven ya a subirse a un avión porque en el avión no pueden controlar el vuelo. Entonces, eso es lo que les está pasando. En realidad no tienen nada con volar, sino que lo que está pasando es que no pueden controlar al piloto ni el avión. Entonces, va por ahí la cosa, y no en realidad por algo que tenga que ver con que hayan tenido alguna vez algún accidente aéreo o algo así, sino que tiene que ver con este exceso de 4. En los casos de exceso del número 4 se podría aplicar, por ejemplo, un dodecaedro para que el éter ayude a dispersar el exceso de control, o también un icosaedro para que se conecte con la emoción. El icosaedro tiene que ver, ¿no es cierto?, con el agua. Entonces, podemos aplicar agua para que se conecte con la emoción y deje esa rigidez, y podemos usar el éter combinándolo con el agua también para potenciar el agua. En el caso del número 5, ya tuvimos, ¿no es cierto?, el orden de la materia con el número 4, ya el número 5 empieza a vivir más en libertad. Si bien dice acá libertad y disciplina, lo que siempre explico es que el número 5 le gusta la libertad dentro de un orden establecido. O sea, el 5 es tremendamente feliz cuando tiene un espacio de libertad contenido. No es cuando tiene una libertad así como sé libre y haz lo que quieras, sino que hay una contención, es una libertad con contención. El elemento del 5 es el fuego, tiene mucha energía, ¿no es cierto? El 5 es muy movido, tiene energía yang, o sea, la energía masculina, representa al adolescente, el número 5, al que se mueve, a esa energía, esa libertad, esa curiosidad. Las personas 5 son muy, muy curiosas, tanto intelectualmente como físicamente. Tienen la capacidad, una increíble capacidad para enfrentarse y adaptarse a los cambios y a los desafíos. Se enfrentan muy bien a los desafíos, y en general los 5 son personas que en su vida se les presentan muchísimos desafíos. Entonces, pero tienen la capacidad de enfrentarlos, y se les presentan muchos cambios también. Porque el 5 es la movilidad, es un motor, está al medio del 1 y el 9, es el que está al medio y es ese motorcito que mueve a los demás números. Es la rebeldía a veces también, y necesita el 5 sentir el cuerpo, ¿ya? También está asociado el 5 a la energía vital y sexual, y en el cuerpo representa el 5 a nuestra energía energética, lo que mueve a nuestra energía vital. El 5 necesita moverse y sentirse libre de atadura, no acepta los dogmas y busca explicación de todo. Y también tiene mucho poder de síntesis. Pasa mucho a veces que nos damos cuenta que los niños 5, por ejemplo, tienden a hacer deporte extremo. Les gusta, no sé, tirarse en bungee. Bueno, un niño no se va a tirar en bungee, pero son niños que se tiran por el skate, la tremenda bajada y así. Son niños que tienden a buscar situaciones extremas. En carencia, una persona 5, un número 5, pierde su energía vital y se transforma en una persona apagada y sin ganas de vivir, y que va a tener mucho miedo a los cambios y a enfrentar desafíos, ¿ya? En este caso podríamos aplicar al campo un tetraedro, o sea, de nuevo tierra, ¿no es cierto? O un hexaedro. Las personas 5 que también están en carencia a veces desarrollan ansiedad por miedo a los cambios. Entonces, si se nos presenta una persona 5 que tiene mucho en su estudio numerológico 5, en estos dos aspectos importantes sobre todo, y te das cuenta que está con problemas o genera ansiedad porque
porque en la vida tiene muchos desafíos y no sabe cómo enfrentarlos, ahí claramente hay un 5 en carencia. Entonces, de nuevo, es importante a esa persona hacerle ver sus potencialidades y de manera que se conecte con esas potencialidades para ayudarle a enfrentar esos desafíos. Yo les quería comentar que es bien bonito lo que, así como una pausa aquí en el 5, es bien bonito lo que se logra cuando uno logra conectar las personas con sus aspectos, porque, por ejemplo, la otra vez me tocó atender a una chica que estaba buscando trabajo y que no le había resultado las últimas veces las entrevistas y qué sé yo. Y cuando desde los aspectos numerológicos pudimos hacerla integrar sus aspectos numerológicos que tenían que ver con el 6, que ya los vamos a ver, y ella se convenció, se dio cuenta que efectivamente por ahí iba su capacidad, logró valorizarse desde esa capacidad, logró integrarlo, empoderarse con esa capacidad, y finalmente el resultado fue que efectivamente desde ahí la llamaron de la primera entrevista y encontró trabajo. O sea, es tan potente lo que uno logra cuando las personas se encuentran con esos aspectos, porque no es que uno le invente esos aspectos están en ella, lo único que uno hace es iluminarlos y la persona los toma y se da cuenta que efectivamente los tiene. En exceso, una persona 5 entonces también puede ser irritable, inconstante, violenta o a veces muy nerviosa. Y puede caer en el libertinaje, que es una mala asociación de lo que es la libertad. Entonces se puede aplicar el hexaedro, que es el cubo, ¿no es cierto?, para darle estructura y estabilidad, para ayudarle con la estructura y la estabilidad. Entonces aquí voy a hacer una pausa, porque vamos al 6, por si tienen alguna duda o algún comentario. Abran sus micrófonos las personas que quieran consultar. Perdón, Carolina, todos los números que están diciendo ahora es solamente para el número personal. Los puedes aplicar en cualquiera de los dos, porque los dos, el número personal y el camino de vida, juegan. ¿Ya? Sí, pero si yo soy número personal 2, vida 6, ¿cómo? ¿Qué soy? 2, 6. Ya, eres 2, o sea, traes las energías del 2 y vas a aprender a desarrollar las energías del 6. Pero también están las energías del 6, solo que vas a empezar a reconocerlas y las vas a empezar a iluminar. Vas a empezar a caminar con esas energías. Pero lo que más te marca es ese 2, ¿cierto? Y desde ahí, ¿hacia dónde vas? Es hacia ese 6. Por eso es que se juega con los dos números, básicamente. O sea, uno no puede decir yo soy un 2. En realidad, uno es, claro, yo soy un 2, en tu caso eres un 2, pero vas hacia un aprendizaje que es el 6, ¿ya? Traes esa energía del 2, pero vas hacia un aprendizaje, vas caminando hacia ese 6. Y esas energías del 6 están, hay que encontrarlas, hay que iluminarlas. Gracias. Ya. Hola, Caro, una consulta. Yo tengo mi hijo, en cambio es un 7 en sus dos números. ¿Ya? ¿Eso qué implicaría? Ya, buena pregunta, porque ya vamos a llegar al 7, pero cuando tenemos el camino, el número personal y el camino de vida con el mismo número, lo que pasa es que esa persona en vidas anteriores, en experiencias anteriores, no pudo desarrollar bien sus aspectos del número 7. Entonces acá tiene una nueva oportunidad de desarrollar esos aspectos. Por lo tanto, por eso viene a ser su camino de vida. ¿Se entiende lo que dije? Sí, gracias. Sí, ya. Eso es interesante, esa pregunta. De hecho, es algo que tenía que mencionarle, ¿ya? Carolina, ¿te puedo preguntar? Sí. No te Mira. veo, pero pregúntame nomás. No sé, yo me confundí con cuando tú agregas el 0 para potenciar el número, ahí yo me perdí, ¿me lo podrías aclarar un poquito? Ah, no es que uno agregue el 0, sino que, por ejemplo, si una persona es 10, es un 1 con un 0, ¿cierto? Sí. Entonces ahí el 0 potencia esas características del 1. Pero lo reduces al final se reduce a 1. Sí, al final se reduce a 1.
pero viene de un 10. Entonces ahí uno pone ojo y dice, claro, este es un 1, pero es un 1 potenciado. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que nace un 10 que la que nace un 1. Ya. Esa es la idea del 0. El 0 potencia el número. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? No veo Por mucho. favor, ¿me podrías decir la carencia del número 3? La carencia del número 3. Me perdí un poco ahí. Ya, igual va a quedar grabado como dijo la Glorita, pero la carencia del número 3 son personas que pierden la alegría de vivir, ¿ya? Y no se encuentran con ese niño interno. Porque la característica principal del número 3 es alegría de vivir y el vivir el ahora. Entonces, cuando una persona está con tristeza, con perder la alegría de vivir, está viviendo ese 3 en carencia. O está, por ejemplo, muy preocupado del futuro. Está preocupado del futuro, está apagado. El número 3 es el que vive el aquí y el ahora. Es el que está siempre alegre, el que tiene mucha creatividad. Entonces, un 3 en carencia sería una persona que tiene bloqueada la creatividad, que tiene bloqueada la expresión oral, que no se expresa bien, que no se conecta emocionalmente con lo que quiere expresar. Eso sería un 3 en carencia. ¿Sigo? Gracias. ¿O hay alguien más? Carolina, Dime. mira, yo nací el 11, ¿soy un 2? Sí, sí. Eres un 2 bien especial porque viene de un 11. Y ese, vamos a ver después al final los números maestros. El número 11 es un número maestro. Ya, y mi camino de vida es 7. Sí, perfecto. Ya. Entonces tú eres un 2 que va hacia el 7. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Nadie más parece? ¿Sigo? Una pregunta quería hacer. ¿El camino de vida es solamente el mes? El camino de vida es la sumatoria de todos los números de la fecha de nacimiento. Lo vi, si quieres te pongo de nuevo la... No, yo después lo veo en la grabación, es que se me cortó internet en un momento. Ah, por ejemplo, sí. Lo puedes poner, sí, yo también quedé colgada de ahí, porfa, Carolina. Y esa es la, le reconocí la voz a la Marce. A la Marce, sí. Si le reconozco la voz a algunos, que divertido, porque la no Marce, lo estoy la viendo. Marce. Sí, voy para atrás, a ver. Es así, es importante que lo sepan calcularse, así que es bueno sí, que volvamos. Porque si no quedé, yo sí, también no, porque quedan ahí colgadas. Aquí. Acá hay un ejemplo de fecha de nacimiento. ¿Ya? Sería ideal que calcularan todas las suyas, los números. Entonces el número personal es solamente el número de día, en este caso el 24. Y eso es 2 más 4, 6. ¿Ya? El camino de vida es la sumatoria de cada uno de los números de la fecha. En este caso es 2 más 4 más 1 más 1 más 1 más 9 más 9 más 2. Queda 29 y lo tengo que simplificar. Llega a 11 y de 11 llega a 2. Se simplifican los números siempre hasta que quede un solo dígito. Llegó 31. Es 4. 31 es 4. Los 11 son 2. Los 11 son 2. Pero como digo, ¿tú eres un 11-2, Marcelita? No, yo nací el 11 de 1953. Ya, el 11 es un 2, pero bien especial porque hay dos números maestros. Los 11, se los voy a decir al final, a mí me gustan mucho los 11 porque son bien especiales en términos de intuición y qué sé yo, porque el 11 es un número maestro, son 2 unos que finalmente hacen un 2. Carolita, ¿por qué se simplifica? ¿Por qué tú, o sea, sumas el 11 cuando ha sido un número maestro? Yo tenía entendido que no se sumaban, no se sacaba el número maestro. Sí, lo que pasa es que se consideran las dos cosas. O sea, finalmente el número personal es 2.
pero no hay que olvidar que viene de un 11, eso es lo que se destaca. Pero, en el fondo, claro, la persona es 11, pero en realidad desde la numerología, ¿qué es lo que es el 11? Es el 2, porque al final el 11 llega a 2 y las características de ese número maestro tienen que ver con el 2, con un 2 muy equilibrado. Ah, perfecto. Ya. ¿Ya? Y el 10, que viene a ser. Es un 1. Un 1 aumentado. Un 1 más bien potenciado. ¿Ya? Ese es un 10, un 1 potenciado. Muchas gracias. Entonces, el del día de nacimiento es el camino de vida. El día de nacimiento es el número personal. El personal, el camino de vida es de todos los números sumados de la fecha de nacimiento. Es la sumatoria de todos los números de la fecha de nacimiento. Que tienen que desglosarse así. Claro, a mí me da 4 en ambas. Me da 4 en ambas. Está bien, eso es lo que me habían preguntado recién. Cuando pasa que en ambas son el mismo número, es porque de alguna forma tenemos una nueva oportunidad de volver a vivir esos aspectos positivos de ese número. Y como que de alguna forma en experiencias anteriores, en experiencias transgeneracionales, o como queramos llamarlo, digamos, según nuestras creencias, no lo desarrollamos completamente. Entonces, o no terminamos de desarrollarlo completamente. Entonces se nos da la nueva oportunidad de en esta experiencia desarrollarlos completamente. Por eso es importante conocerlos, porque se nos está dando una experiencia de crecimiento, de trascendencia en esta vida. Entonces es importante saber estos aspectos. Es muy importante, y eso les quería comentar, que a veces hacer la numerología a los niños, si bien los niños tienden a cambiar después un poco, no es que cambie la numerología, sino que tienden a desarrollar más bien esos aspectos de numerología a partir de los 12 años. De todas maneras, hay muchas cosas que marcan a niños chiquititos, entonces a veces hay mamás que conocen aspectos de sus hijos a través de la numerología y es muy útil, porque aprenden a aceptar esos aspectos del niño. Entonces cuando, por ejemplo, me pasa con los niños 4, que por ejemplo como Martín, que es 4 y 4, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese niño, a lo mejor la mamá dice, oye, es que este niñito es tan ordenado, es que tiene su pieza tan ordenada y nosotros somos tan desordenados en la casa, yo no entiendo, este niñito irá a desarrollar un TOC. Entonces uno se ríe y dice, no, en realidad este niñito necesita el orden para poder desarrollarse. Entonces cuando uno le puede decir eso a las mamás inmediatamente empiezan a aceptar a ese hijo tal como es y no lo empiezan a patologizar, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. ¿Seguimos, Carolita? Sí, démosle nomás. Voy a seguir. Entonces vamos a seguir con el número 6, ¿no? Sí. Vamos entonces con el 6. El 6 es la autoaceptación y la armonía. Fíjense que el número 6 en su forma es muy armónico. Tiene formas redondeadas, muy femeninas y armónicas. Entonces el elemento del 6, desde esa armonía y desde la conexión con las emociones, el elemento es agua. El 6 miren qué lindo, es el centro del amor desde donde irradia la luz del ser divino. ¿Ya? La forma, como les decía, es muy acogedora, es muy armónica. Es el número de la femineidad, aporta paz y armonía. En general, las personas 6 invitan a una serenidad y a la dulzura. Necesitan ambientes armónicos para desarrollarse y para que florezcan sus características. El 6 también es fuerza creadora, es el poder curativo, es sensibilidad, es el amor materno, la familia y la conciliación. La frase para el 6 sería hogar, dulce hogar. Les cuesta salir del hogar a los 6. El 6 necesita vivir en armonía y en estética. Y lo que yo les comentaba recién de la persona que buscaba trabajo, efectivamente era una persona 6 y por lo tanto era importante que reconociera que para ella eran muy importantes los aspectos estéticos. Y de hecho ella quería un trabajo, ella es ingeniero comercial, y quería un trabajo donde pudiera desarrollar todo lo relacionado con estética. Y entonces estaba postulando un trabajo donde se vendían artículos de belleza.
A pesar de que era era un retail, o sea, que era algo comercial, ella se iba a desarrollar en esto de la belleza. Entonces, al integrar ella los aspectos de que para ella era necesaria la estética y la armonía, inmediatamente ella se encontró con esos aspectos y pudo ir muy empoderada a la entrevista y finalmente conseguir el trabajo, porque sabía que era la persona adecuada para ese trabajo. Entonces el 6 también representa el corazón y el cuarto chakra, también lo hormonal y lo emocional. Las personas 6 también son muy tiernas, uno se da cuenta, hay una energía, una ternura muy grande en las personas 6. En carencia, una persona 6 se muestra intranquila, no es capaz de mostrar adecuadamente sus emociones y su sensualidad, a veces puede parecer apático y solitario, y en ese caso podríamos aplicar, ¿no es cierto?, el icosaedro para aumentar el elemento agua, o un dodecaedro para lograr la conexión con lo maternal y la femineidad. La verdad es que yo debo decirles que en mi experiencia me ha costado mucho, y creo que no he encontrado a nadie que sea un 6 en carencia. En general los 6, por lo menos los que yo he visto, muestran claramente sus características de necesidad estética, de armonía y sus características de ternura. Es bien impresionante, la verdad. La persona que tiene el 6 en exceso, y eso sí lo he visto, puede desarrollar una autoexigencia extrema por lograr la perfección de las formas. Casi como ahí sería como una especie de toque de que todo sea perfecto en cuanto a las formas o a la estética. Y entonces esta situación de tratar de tener esta autoexigencia extrema por la necesidad de lograr la perfección de las formas lo puede llevar a desarrollar una desvalorización, porque siente que si no es perfecto, pierde valor. Además siente que no solo pierde valor él, sino que los demás no lo van a valorar y que incluso lo van a rechazar. ¿Ya? Entonces en este caso creo que es importante considerar la estimulación del timo y del cuarto chakra para la autovaloración. También entonces puede sentirse vulnerable o frustrado con culpabilidad, lo que lo puede llevar a la autoagresión y a desarrollar depresión. Hay que poner mucho ojo ahí, ¿ya? Y aquí podríamos de nuevo usar un hexaedro, un cubo, con el que el elemento tierra nos va a ayudar a canalizar esas emociones y le va a dar además esta estructura y seguridad que ha perdido haciendo un 6 en exceso. Pueden llegar a depresiones los 6 en exceso, ¿ya? El 7. El 7 es el intelecto y la espiritualidad. El 7, fíjense que el número 7 es como cabezón, o sea, está parado en un palito y su parte más grande, por decirlo así, está arriba. Por lo tanto, habla de la cabeza, ¿no? Del intelecto. Pero también habla de la espiritualidad, porque nos conecta con lo demás arriba. El elemento del 7 es el aire, que tiene que ver con el intelecto. Representa la energía masculina, es el número del pensamiento y de la mística, de la conexión con el séptimo sentido y la intuición. Es la reflexión, la introspección, la meditación, la sabiduría y el sentido estético. En general las personas 7 buscan espacios de soledad y se interesan por el conocimiento y por la intelectualidad. El 7 tiene estas dos cosas, es espiritual y es intelectual, ¿ya? A veces hay que mirar ahí, porque muchas veces las personas 7 te das cuenta que están muy en lo intelectual y no se acercan a la espiritualidad. Entonces tratan de entender todo desde la intelectualidad, pero no lo entienden, se alejan de entenderlo desde la espiritualidad. Entonces ahí hay que acercarlos a ese aspecto porque lo tienen desarrollado, la espiritualidad. Entonces se les sugiere que busquen espacios de espiritualidad donde se puedan conectar con ellos mismos, que no se trata de espiritualidad en sentido religión, sino que la espiritualidad no es más que encontrarse con uno mismo y conocerse uno mismo. Entonces, y aquí lo que les digo, el equilibrio del 7 está en saber unir o equilibrar la intelectualidad y la espiritualidad. Ellos están acá para aprender a confiar en esa espiritualidad que llevan dentro y en esa luz que llevan dentro, de manera que puedan sentirse seguros y abrirse a compartir con el mundo su belleza interior.
El 7 está relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro y con el sexto chakra. En carencia, un número 7 puede relacionarse solo con lo espiritual, hay que tener ojo ahí, ¿ya? Y hay que bajarlo al mundo. A veces los 7 pueden estar solo en la espiritualidad y tenemos que bajarlo en el sentido de que si bien podemos vivir una espiritualidad sana, estamos viviendo una experiencia física, estamos viviendo en un cuerpo, entonces no sacamos nada con venir a vivir esta experiencia solo desde la espiritualidad, si también tenemos que aprender a integrar los aspectos materiales y el cuerpo. Entonces a veces el 7 puede desarrollar en carencia una desconfianza hacia sí mismo y hacia los demás, porque trata de mentalizar todo, incluso trata de mentalizar la emoción. Eso es muy, muy común. Cuando te encuentras con personas 7, te das cuenta que entran en tratar de intelectualizar o de mentalizar la emoción y no dejan de lado esa intuición y dejan de lado la emoción. Entonces tienden a ser más bien frías cuando están muy en carencia. El 7 en exceso puede llegar a ser intolerante, pesimista, intransigente, soberbio y solitario. Hay que poner atención en la salud mental psíquica, en las depresiones y en el desequilibrio mental. Se deprimen mucho cuando no logran comprender mentalmente su dolor emocional. Eso es como una contradicción, pero es así. No logran comprender desde la mente lo que les pasa a nivel emocional. Entonces eso es una puerta de entrada a un desequilibrio psíquico, a una depresión. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso sería importante, en el caso de que la persona solamente lleve todo a lo mental, unir mente y corazón. O sea, hacer esta conexión y poner un enchufe, y generalmente yo les digo, pongan un enchufe entre la cabeza y el corazón. Enchufen el corazón a la cabeza, porque la verdad es que eso es lo que les pasa un poco, se desconectan del corazón. Entonces uniría séptimo y sexto chakra con cuarto. Y aquí, bueno, esto es muy desintergética. La alineación diaria es muy útil para los 7, sí. También podríamos integrar un hexaedro al campo energético para equilibrar el exceso mental, la tierra en el fondo. ¿Ya? Uy, se me cayó la geometría. Ya. Vamos entonces con el 8. El 8 es un número bien especial, representa la abundancia, el poder y el reconocimiento. El 8 es redondito arriba y abajo, se estrangula en el medio, y eso habla claramente de lo que pasa con los 8 cuando los 8 no fluyen, y les muestro aquí en el 8, si no fluye así, de abajo hacia arriba, y está fluyendo así como el infinito, se estrangula aquí, y ahí se tranca. Entonces tiende un 8 que no está fluyendo entre lo espiritual y lo material, ¿cierto? Se estrangula. Entonces el 8 puede caer en el exceso de materialidad o puede caer en el exceso de espiritualidad. Entonces pasa que con el 8 es importante que, bueno, ahí les cuento qué pasa con las personas 8, pero vayamos por parte. El elemento del 8 es tierra. El 8 es el número de la justicia, del equilibrio y de la realización. Representa el yin y el yang. ¿Ya? Es la manifestación de la inteligencia perfecta y la capacidad de transformar la materia, es la alquimia de la vida, el 8. Este movimiento constante de arriba hacia abajo es la alquimia de la vida. Es la unión constante y fluida entre lo material y lo espiritual, lo que les había dicho al principio, y la persona 8 que tiene conciencia de sus capacidades y las une con su energía, genera mucha creatividad, alquimia y un gran carisma que los hace ser amados por todos. El 8 enfrenta los desafíos con mucha audacia y coraje y tiene mucha energía, gran poder de acción. Necesita afirmar su poder material y transmutarlo a lo espiritual. Posee un gran sentido de justicia y de honestidad. Pregúntense si conocen algún 8 o si ustedes son 8 en alguno de los dos aspectos y si les cae como patada en la guata la injusticia.
Porque eso es lo que pasa mucho con los 8. Cuando les pregunta a uno, ¿y qué te pasa a ti con la injusticia? Y digo, es que no soporto la injusticia y qué sé yo, salen con todo ahí. Entonces les hace mucho ruido la injusticia a los 8, porque poseen un gran sentido de justicia. Porque es el guerrero que viene a hacer justicia. Ahora, lo que yo les decía del 8, es importante que puedan combinar los aspectos materiales, porque en general los 8 van a tender a ser muy abundantes. Muchas personas 8 generan mucha riqueza. Lo importante para que esa riqueza material pueda seguir existiendo es que las personas 8 transmuten esa riqueza material y las puedan transmutar en algo espiritual. Es decir, a veces se les recomienda a los 8 que, por ejemplo, hagan una fundación o ese dinero que ganan bastante lo destinen a algo que les haga sentido, no sé, que compren un campo y planten árboles, lo que a las personas les haga sentido, no hay una pauta, pero sí que no se queden solamente ahí con lo material y con esa riqueza, porque pueden incluso perderla, si es que no generan ese movimiento del 8 de arriba hacia abajo. Entonces los 8 están aquí para trabajar con la abundancia, el poder y el reconocimiento y aplicar su éxito al servicio del bien común. O sea, el 8 tiene que aplicar el servicio al bien común y a la justicia. Representa el 8 el plexo solar, el tercer chakra, y todos sus aspectos de potencia y de vulnerabilidad, porque si pensamos en el tercer chakra, el 8 podría caer, ¿no es cierto?, en un aspecto de mucho ego, pero también de mucho brillar desde ese plexo solar sanamente. En carencia el 8 no logra afianzarse en lo material, no atrae el dinero, y pasa muchas veces, no se conecta con su gran energía, deja de tener autoridad y no son reconocidos ni vistos. En exceso pueden ser demasiado materialistas, orgullosos, arrogantes, soberbios y tiranos, autoritarios, agresivos, violentos e impacientes. Y ahí lo que le decía, si la energía deja de fluir entre lo material y lo espiritual, se atasca en la cintura y produce los excesos. Muchas veces uno se da cuenta de las personas 8 porque son tremendamente reconocidas afuera. O sea, si ustedes tienen hijos 8 o papás 8 o lo que sea 8, dense cuenta o pregúntense si son personas que salen de la casa y todo el mundo los ama. Salen de la casa y tienen un tremendo carisma y llegan a la casa y en la casa son, pero ya enojones o muestran como un poco la hilacha, como que en la casa muestran esa energía, pero afuera todo el mundo los adora. Tienen mucho carisma los 8. Los 8 pueden desarrollar sintomatologías en el corazón, en la médula ósea y en la sangre. A los 8 en exceso le podemos aplicar un dodecaedro, la energía de la madre, o dibujar un 8 en su campo energético desde la cabeza a los pies, o sea, mover, es bonito mover las energías a veces con, por ejemplo, el 8, si es una persona 8, nosotros con la mano, ¿no es cierto?, por ejemplo, con un mudra total, podríamos hacer el 8 en su cuerpo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacemos este movimiento, y lo que estamos haciendo es dibujar el 8 ahí en ese campo, y estamos armonizando, estamos haciendo circular la energía de esa persona desde el número 8. Entonces estamos moviendo la energía como tiene que moverse en un 8, para que no se vaya estancando en el medio. Y entonces el dodecaedro con su energía de éter, ¿no es cierto?, va a dosificar esa fuerza y va a ayudar a que no se estanque el medio, pero es muy bonito poder hacer eso. Con los otros también podemos hacer eso, por ejemplo, con una persona 1, podemos, o uno mismo, si es tal número, hacer esa figura en tu propio campo energético, en tu aura, en tu campo energético, en tu cuerpo sutil, o como lo quieran llamar. Vamos con el 9. El 9 es la compasión y la tolerancia. Su elemento es el fuego. El número 9 representa la sabiduría y la integridad. Es como el final, en el fondo. El 9 ya recorrimos todos los aspectos y ya llegamos a esta sabiduría. Son personas que vienen a aprender el desapego, la tolerancia y la comprensión. El 9 es la sabiduría, la apertura de conciencia, la sensibilidad, el amor universal, la compasión, el servicio, la generosidad y la intuición. Y es importante entender que los 9 son sabios porque ya experimentaron en otras vidas
y lo que saben, lo saben porque lo han vivido, saben por experiencia, no porque lo aprendieron desde el conocimiento o desde la intelectualidad. Lo que saben, ya lo saben porque lo experimentaron. A veces pasa que uno les dice, es que tú eres como un alma vieja. Bueno, a veces pasa, muchas veces cuando uno dice eso o percibe eso, esa alma vieja, son personas 9, que pueden tener también el 9 en el número del alma, pero tienen 9 en algún aspecto del estudio numerológico. Los 9 pueden vivir experiencias místicas con mucha facilidad, y es necesario que se abran a esa posibilidad. A veces pasa que llegan personas que están teniendo experiencias y les da miedo, y son 9. Entonces uno les explica y que se abran a esa posibilidad sin miedo, porque finalmente eso es algo que ellos traen y que tienen esa facilidad. Es una persona muy compasiva e idealista, siente el dolor de la humanidad y a veces llega al extremo de olvidarse de sí mismo para darlo todo a todos. En estos casos es necesario recordarles que primero se tiene que dar a sí mismo para poder darle a los demás, porque tienden a darle todo a todos y se olvidan de ellos mismos, y eso sabemos que no funciona. Si no me alimento, no puedo alimentar a los demás. Si no me amo, no puedo amar a los demás. Representa al séptimo chakra y a la conexión con el séptimo plano. En carencia, las personas no quieren conectarse con su sabiduría porque temen ser rechazados por ello, porque el rarito, el que ve cosas, el que no sé, el que se aparta. Y en esos casos es necesario ayudarlos a conectarse con el séptimo chakra desde la alineación con el primer chakra, o sea, el 1 y 7. Ahora, es muy común que los niños 9 tiendan a ser niños que están como en un séptimo plano. Uno dice, los papás a veces dicen, uy, es que este niñito no está en otra. Y claro, y el niñito es 9, porque en el fondo el niñito está en otra, porque todavía no ha encarnado, todavía está por allá arriba. Entonces todavía no se da cuenta que tiene que estar por acá abajo también. Entonces tienden a ser niños que son muy volados, entonces les empiezan a tratar de volados, de que no se concentran, de que está en las nubes, y bueno, y todo lo que sabemos que pasa con eso. El 9 que está vivido en exceso, y esto es lo que les decía recién, puede llevar a las personas a una falta de conexión con la realidad, los volados, al aislamiento, al ermitaño o a la depresión. También tienden a abandonarse por dar todo a los demás y pueden caer en el sacrificio. Y eso ya es un exceso, sabemos que el sacrificio es un exceso. Los 9 tienden a depresiones o a ser estigmatizados cuando niños porque les cuesta encarnar. Por esto los padres o cuidadores les dicen que son volados o tontos, que se imaginan y ven cosas que no son reales. Esto los puede llevar evidentemente a una desvalorización y a no conectarse de adultos con su sabiduría interna. O sea, cuando uno del niño le dice que eres volado, es que anda en las nubes, evidentemente bloquea ese aspecto y después de adulto no se va a conectar con esa sabiduría interna que es tan maravillosa. A veces pueden desarrollar enfermedades psicosomáticas por sus experiencias de otras vidas. Es importante, me acuerdo que una vez di una charla de numerología, que era parte de una formación más grande, y me acuerdo que había muchas personas jóvenes y las mamás estaban como muy orgullosas de que sus niños, por ejemplo, fueran 6 o 9, como que lo atribuían a cosas más espirituales, y eso a ellas les gustaba mucho. Entonces, no le gustó mucho lo que le dije a la mamá, pero yo le dije, está bien, el niño es un 9 o es un 6, pero tiene que vivir sus aspectos de niño. Es decir, de alguna forma esas mamás como que le exaltaban mucho eso de que el niño viera cosas, que sintiera cosas, y eso está bien, pero también tenemos que ayudar a ese niño a materializar, o sea, tenemos que ayudar a ese niño a ser niño, y no a ensalzarle tanto o a motivarle tanto el que vea cosas, porque hoy día se ve eso como muy bueno o muy bonito. En general las mamás son muy orgullosas a veces de que el niño ve cosas, que es tan especial, o le ponen que es niño cristal o que es niño índigo, miles de apellidos, y en el fondo el niño tiene que ser niño. Por lo tanto, no vamos a desconocer esos aspectos ni los vamos a rechazar, pero sí tampoco los vamos a potenciar. O sea, vamos a ayudar a reconocer eso y ayudar a que el niño también sea niño, porque si no le generamos un problema finalmente, porque va a ser finalmente un niñito desadaptado, que lo va a pasar mal, que va a ser el raro, y qué sé yo.
Ya, en este caso yo aplicaría el campo energético en el caso de las depresiones o de estar muy ¿no es cierto?, en esto de estar volados o tontos, o que les digan volados o tontos, yo le aplicaría un tetraedro, que es la tierra, para conectarlo, y también un hexaedro para conectarlo con ese fuego y conectarlo con el cuerpo físico. Eso es lo importante, que se conecten con el cuerpo físico. Entonces tenemos como resumen que en la numerología los números asociados a lo emocional son el 2, el 3 y el 6. Los números asociados a lo mental y ejecutivo son el 1 y el 8. Los asociados a lo concreto y a lo físico son el 4 y el 5. Y los asociados a lo espiritual son el 7 y el 9. Evidentemente que todos tenemos de todos en un estudio numerológico, y por eso es que finalmente logramos equilibrio. ¿Ya? Y aquí les contaba lo de los números maestros. Los números maestros son el 11, el 22 y el 33. Respecto al 22 les quería decir antes, fíjense de repente cuando los niños son 20, que viene a ser un 2, que no tiene nada que ver con los números maestros, pero cuando hay niños 20, pregúntense si no están haciendo mucha simbiosis con la madre. Y pasa muchísimo. Cuando hay niños 20, que es un 2 potenciado, y el 2 es la madre, tienden los niños 20 a ser muy simbióticos con la madre. Entonces sienten lo que siente la madre, se enferman cuando se enferma la madre, y eso pasa mucho. Bueno, entonces vuelvo a los números maestros, son el 11, el 22 y el 33. El 11 es el mensajero divino, tiene gran intuición, finalmente la intuición es del 2. Es un canal de luz al servicio de los otros. El 22 es la misericordia, es transformación de la tierra a través de grandes proyectos al servicio de la humanidad. Fíjense que el 22 termina siendo un 4, por lo tanto tiene que ver con la transformación de la tierra, con lo concreto, a través de grandes proyectos al servicio de la humanidad. Y el 33, que son 2, 3, ¿no es cierto?, es amor, belleza, amor incondicional y servicio a la humanidad también. Y esto ya es otra cosa que no alcanzamos ahí, pero yo ya estoy. ¿Cómo saco la presentación de acá? Arriba, donde dice que está compartiendo, al ladito dice salir. Uso compartir pantalla, ya, ok, acá está. Y aquí salgo nomás. Dice compartir. No, sí, ¿quieren ver algo? El 7, no lo alcancé a ver, el 7. El número 7. Pero está la grabación, va a estar en la grabación, ahí lo puedes pescar. ¿Ver? Sí. Pucha, no me sale ni una parte, dejar de aquí, deja de compartir, aquí está, ya, listo. Bueno, entonces ahora abro la opción de las preguntas. Me estaba viendo cortada, ahí. ¿Cómo no me dijeron que me veía ahí cortada todo el rato? No, ahí. Ahí ya. Veías bien, te veíamos bien cuando estabas en pequeño, bueno. Se veía bien, no te preocupes. Qué bueno. No sé si hay preguntas, alguna aclaración, porque ya estamos como en la hora. Es interesantísimo, interesantísimo. Raquel. Sí, solo un comentario porque estamos en la hora. Agradecer a Carolina y felicitarla por por la unión que hizo de la numerología con la sintergética, que me pareció espectacular. Y además poner algo tan maravilloso como son los sólidos platónicos, que también lo hemos visto como un conversatorio acá, hacer esa integración, integrar además manos, me parece espectacular, Carolina. Pero son mis maestros, profe. Te vamos a poner una carita, una sonrisa, una carita con sonrisa en tus manitos, así una clase maravillosa, Carolina. Gracias, Raquelita. Pero tuve maestros maravillosos, debo decirlo también. Así que... Pero nos das una gran tarea, que es repasar, volver a la lámina, volver a conectarnos con los números, repensarlos.
Así que un abrazo grande, estamos súper contentos, Carolina. Estamos Gracias. maravillados. Estoy viendo la cara de la Marcelita Guerra que hace así con su cabecita. Así que sí, el micrófono, muchas gracias. Sí, preciosa la clase, Carolina, y la verdad hermosa la integración, interesantísima, que da posibilidades terapéuticas inmediatamente. Muy linda la integración, muy sintergética. Sí, Pues esos sólidos platónicos, ¿dónde los Esto, encuentra? esta maravilla. Estos los traje de España, me los trajo mi marido una vez que viajó de España. Sí, son preciosos, sí, son muy lindos. Son pocos los maridos que hacen esos regalos sólidos platónicos. No, se lo encargué. Bueno, igual queda mucha información para nuevos espacios, Carolina, así que nosotros de felices. todas maneras, encantada. Sí, tiene que continuar, por favor, falta mucho, Carolina. Ay, manito. Yo encantada. Yo los dejo invitadas a que jueguen con los números, a que saquen sus números personales, los caminos de vida y los de sus hijos, de sus personas cercanas, y se vayan dando cuenta de cómo funciona. Y las que trabajan en terapia, que lo vayan usando, aunque sean solamente estos dos, vayan viendo qué pasa en la terapia con estos dos números. Tu libro. ¿Ah? Tu libro, ¿dónde está? Por ahí anda. ¿Dónde se puede comprar? Está a la venta. ¿Dónde se puede comprar? Sí, bueno, todavía no sé, la publicación todavía no se hace porque recién me avisaron que lo iban a publicar allá. Yo lo imprimí acá por mi cuenta, yo lo tengo por si lo quieren, pero en todo caso tiene que ver con el curso Milagro, o sea, es curso Milagros, entonces si no tienen un acercamiento al curso Milagros, ni saben lo que es el curso Milagros, quizás es un poco extraño o ajeno el libro que yo escribí. Ay, Carolina, yo estoy haciendo en este minuto el curso de Milagro, pero realmente me ha sido difícil, estoy como medio angustiada, estoy que lo dejo y digo, no, tienes que seguir, pero tu libro es un poco más fácil, ¿o no? O sea, claro, justamente es un libro que ayuda al estudio del curso Milagro, pero evidentemente que siempre digo, nunca dejen de estudiar el curso Milagro, o sea, siempre es uno y el otro, es un complemento. Es que verdad que abruma al principio. Sí. Pero también uno se lo puede tomar con calma, no tienes para qué hacer cada cosa un día, lo puedes hacer una semana y llevas otro ritmo. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, te agradecemos enormemente, Carolina, tu disposición, todo este conocimiento maravilloso que nos has transmitido y esperamos en una próxima oportunidad tenerte por aquí. Encantada. Yo muy agradecida que hayan venido todos ustedes y agradecer a mis profes que en realidad me empaparon mucho de esto de la sintergética, agradecer a la fundación y a todos ustedes por escucharme. Gracias, Carolina. Un abrazo, Carolina. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Carolina. Me encantó.